Bienvenidas a este primer ciclo de conversatorios por una reforma judicial feminista. Antes que nada agradecer a los compañeros que están acá integrando el panel para empezar este debate. Queríamos presentarnos. En mi caso, mi nombre es Marianela Flores Díaz, soy abogada, especialista en Derecho de Familia e integrante de Proyecto Generar, una organización que se gestó como un centro de estudios y usina para el desarrollo, que surge con la iniciativa de mujeres feministas comprometidas con las políticas públicas con perspectiva de género. Desde ese lugar decidimos empezar a generar espacios de debates para que desde el colectivo feminista, de distintos sectores, podamos tener aportes y un debate plural y heterogéneo sobre la reforma judicial feminista que tanto necesitamos. Antes que nada, darle también la bienvenida a mi compañera Paula, que también va a estar coordinando el panel. Bienvenida, Pau, buenas tardes. Antes que nada, también quería contarles que este ciclo de conversatorios se va a estar integrando por 3 jornadas, que van a ser los martes de reforma judicial feminista, y luego de ello vamos a encaminarnos a un foro federal feminista para debatir la reforma judicial que necesitamos todos y todas. Así que los dejo con Pau, así damos inicio a este hermoso panel que tenemos, tan diverso. Pau. Bueno, muchas gracias, Marianela, muy buenas tardes a todas, todes y todos. Bueno, como bien les decía Marianela, este es el primer encuentro de un ciclo de conversatorios que, no casualmente, el nombre que decidimos con las compañeras de Generar fue Es posible una reforma judicial feminista, ¿no? Un poco ahí pensaba, mientras Marianela hablaba, que como punto de partida, me parece, para iniciar cualquier análisis, ¿no?, dentro de lo que es el complejo mundo del Poder Judicial, me parece que como punto de partida coexisten dos cuestiones que en principio parecieran antagónicas y al mismo tiempo son simultáneas, ¿no?, que es esto de que nos encontramos con un poder que, a diferencia del resto de los poderes estatales, tiene esta llamada naturaleza contramayoritaria, ¿no? Es decir, no tiene esa renovación cada 2, cada 4 años, no es elegido mediante el voto popular, y esto en principio parecería, ¿no?, que es un primer obstáculo al momento de querer generar cualquier tipo de cambio, de renovación o de modificación, en principio, y que parecería, ¿no? Y que por otro lado coexiste en forma paralela esta necesidad social, que, como decía Marianela, es imperiosa, es urgente, de revisar y de transformar los procesos judiciales, ¿no? Procesos judiciales en su sentido más amplio, ¿no?, desde una denuncia, pasando por todos los hitos intermedios, hasta llegar a un dictado de una sentencia, perdón, e incluso posteriormente también por todas las implicancias que puede tener una resolución judicial en la vida de todas y de todos, ¿no? Es innegable que ha habido avances en materia de género en general en todos los ámbitos públicos y privados. El Poder Judicial no es la excepción, tampoco ha habido avances en materia de género. No obstante, aún hoy observamos cierta impermeabilidad o cierta resistencia en incorporar transformaciones estructurales dentro de lo que es el ámbito judicial o de un sector del Poder Judicial. Lo cierto es que, como bien dice el nombre de nuestro primer encuentro, de nuestro primer panel, la reforma judicial feminista es un hecho inexorable, más temprano que tarde se va a dar, se está trabajando para ello, y entiendo que debe ser entendida también por todas, por todes y por todos como una oportunidad de mejora, ¿no?, de trabajar en un servicio de justicia inclusivo, que incluya a las mujeres, por supuesto, a las diversidades, que incluya a las infancias, a las personas con discapacidad, a sectores históricamente vulnerados y postergados, ¿no? Que es una reforma que incluya también la voz y las demandas de las trabajadoras y los trabajadores de justicia, de los jueces y juezas, de todos los operadores y operadoras que integran el ámbito judicial, y que sea una demanda también que incorpore un carácter popular, intersectorial, y por supuesto una perspectiva de derechos humanos en lo que es el servicio de justicia, ¿no? Un acceso a justicia, un real acceso a justicia es un derecho humano, es una necesidad social,
y debe ser contemplada. Todas estas cuestiones complejas, diversas, nosotras las quisimos reflejar en la integración de estos paneles, de estos conversatorios, no solo en el abordaje de las temáticas, sino también en aquellos que lo integran, ¿no? Así que yo quiero agradecer nuevamente, como Marianela, su presencia, la presencia de las panelistas y el panelista que tenemos en la jornada de hoy, por compartir su tiempo con nosotras, por compartir sus vivencias, su conocimiento, que no es solamente un conocimiento técnico, sino también su vínculo, ¿no? Desde el rol que cada uno ocupa con el Poder Judicial. Así que agradecerles, y por supuesto hacer extensivo este agradecimiento a las invitadas, a los participantes que están en contacto a través de nuestros canales en estos tiempos, bueno, de pandemia y cuestiones de virtualidad, ¿no? Así que bueno, dar formal comienzo a este primer martes de Reforma Judicial Feminista, y bueno, saber que la reforma judicial ya está en marcha y que todos somos parte de ella, ¿no? Así que voy a ceder la palabra a la primera invitada de hoy, que es Leticia Lorenzo. Leticia es abogada, es docente de la Universidad de La Pampa, y es jueza de garantías en Neuquén. Leticia, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias Marianela y al Proyecto General por la invitación. Voy a ser breve en los agradecimientos para ocupar los 10 minutos de la forma más precisa posible. Yo, ante la pregunta de si es posible una reforma judicial feminista o qué es una reforma judicial feminista, quisiera abrir y cerrar mi intervención con dos frases de Sara Ahmed de su libro Vivir una vida feminista. En la introducción al libro ella dice: el feminismo es una reacción sensible a las injusticias del mundo. Y me parece que esa afirmación es el mejor punto de partida para pensar una reforma judicial feminista, como una reforma judicial que incorpore esa sensibilidad para responder a las injusticias del mundo en las que le toca intervenir en forma específica, ¿no? Y en estos días en los que se habla tanto de reforma judicial en general, de reforma judicial feminista, a mí me gustaría plantear 6 preguntas que por supuesto no voy a responder, pero que creo que pueden ser una especie de columna vertebral para pensar cuáles deben ser los componentes de una reforma judicial en clave feminista. La primera pregunta es: ¿cuál es la mirada global? Vos hablabas, Paula, en la presentación del acceso a la justicia, y hoy en día acceso a la justicia es una afirmación que suena tan frecuentemente como perspectiva de género. El problema que tenemos con los sistemas de administración de justicia es que suelen convertir esas afirmaciones en subtítulos dentro de resoluciones. Entonces creo que pensar desde el paradigma del acceso a la justicia nos impone algo que es muy feminista, que es poner en clave de debate la justicia. A mí me gusta llamarla la justicia del cuidado versus la justicia de la productividad. La justicia del cuidado como una justicia que se hace cargo de esa mirada sensible que debe tener y que empieza a andar otros caminos. La justicia que se hace cargo de que todos los poderes judiciales del país tienen vigentes las 100 reglas de Brasilia, que son una herramienta de interseccionalidad preciosa, pero que tiene que usarlas en la construcción de los casos, en la construcción de las decisiones y sobre todo en la escucha de las personas que recurren a la justicia. Entonces, esto de variar el paradigma tradicional de la administración de justicia como el espacio que interviene en conflictos interpersonales que son individuales y pasa a ser un espacio, un poder público que se ocupa republicanamente de brindar acceso a la justicia allí donde los otros poderes ya fallaron, no es una cuestión resuelta, no es una cuestión menor, y es una cuestión que quienes estamos al interior de la justicia nos especializamos en convertir en esto, en el subtítulo.
Hoy en día, pongo un ejemplo muy cortito, hoy en día nos alegramos, y no es una mala cosa, no lo quiero señalar en términos negativos, pero es como que nos alegramos del parrafito en lenguaje claro que aparece en algunas sentencias. A mí la verdad es que me da un poco de indignación, porque las sentencias tendrían que ser claras de principio a fin, y no es necesario cambiar el lenguaje para hablarle a alguien en clave de no, vos como no entendés, yo ahora te voy a decir lo que en las 500 páginas anteriores acabo de resolver en 5 renglones. Entonces el acceso a la justicia tiene que ver con eso, y esa mirada global requiere mucho de construcción. Segunda pregunta, ¿quiénes componen la administración de justicia? Y acá me parece que hay 3 cuestiones que son claves. El monopolio de los abogados al interior de los sistemas judiciales, no hace falta que me refiera a eso, y hoy en día, si queremos una mirada de acceso a la justicia, tendríamos que hacernos un poco cargo de que necesitamos trabajar no de un lugar de subalternización con otras profesiones, con otras áreas del conocimiento, sino desde un lugar igualitario para construir verdaderas respuestas. Pero no solo eso, sino que además los abogados tenemos una formación que es bastante contraria al paradigma del acceso a la justicia, porque dentro de la mayoría de las carreras de derecho de nuestro país, por lo menos, derechos humanos sigue siendo como una materia, en algunos casos opcional. Espero que no, yo me recibí hace 20 años, espero que eso ya haya variado en todo el país, pero es como, tenemos 2 materias políticamente correctas y después seguimos estudiando el derecho penal como siempre, el derecho civil como siempre, el derecho de familias como siempre. No hemos logrado la transversalización del acceso a la justicia, los derechos humanos y la perspectiva de género, entonces seguimos formando como el modelo del abogado y la abogada civilista tradicional que va a intervenir en estos conflictos interpersonales. Pero no solo eso, entonces interdisciplina, cómo formamos a los abogados y cómo formamos a todas las profesiones, pero lo mío es la abogacía, así que me limito a eso. Y en tercer lugar, que a mí me preocupa muchísimo, quiénes ingresan y cómo ingresan a los sistemas judiciales. Porque la paridad a mí tampoco la quiero desmerecer, me parece que es un gran logro, pero no podemos estar a merced de que nombren un tribunal que tenga una visión del siglo XXI de la justicia. No podemos seguir permitiendo que todo lo que se refiere a estos temas sea la bolilla políticamente correcta de los programas, en los que después terminamos tomando, ayer lo conversaba con un defensor de acá de mi provincia, débito y crédito como las materias para determinar si una persona puede o no puede ser jueza federal. Entonces, ahí también hace falta una mirada un poco más precisa de ¿qué es la democratización en el ingreso a los sistemas de justicia? ¿Es solamente hacer una convocatoria amplísima y despreocuparnos de qué formación, qué indicaciones damos, cómo examinamos, cómo evaluamos, qué valoramos, o es hacernos cargo de eso? Me quedan 3 minutos y 4 preguntas, así que voy un poco más rápido. Tercera pregunta, ¿cómo se diseñan los procesos? Esta es mi área, entonces la voy a pasar muy rápido porque me quedaría toda la tarde, pero seguimos teniendo una justicia del trámite. Necesitamos una justicia de la decisión. Para tener una justicia de la decisión necesitamos superar el papel como formato de trabajo y generar encuentros. Las audiencias no son el nuevo expediente. Las audiencias, insistimos tanto en la importancia de la audiencia por la importancia de que quienes tomamos decisiones les veamos la cara a las personas sobre las que vamos a decidir, les veamos las caras a las personas que nos van a traer información y decidamos también dándole la cara a esas personas. Entonces, esto de variar la mirada hacia las necesidades de las personas usuarias y abandonar esta idea de que nosotros los judiciales somos el centro del universo, me parece que es también un gran desafío de una reforma judicial con corte feminista. En cuarto lugar, ¿cómo se organiza la administración de justicia? También esto de lo laberíntico, lo kafkiano, es como una presencia permanente. Tenemos una justicia en general organizada en el modelo del siglo XIX,
con unas demandas del siglo XXI. Entonces, el juzgado feudo, esta idea de que cada juez o cada fiscal es el rey chiquito de su pequeño reino y puede hacer y deshacer e imponer criterios, me parece que está un poco de modé ya en estos días, y tendríamos que tomarnos seriamente el asumir otros tipos de organizaciones, que hay muchísimos modelos que son mucho más eficientes de cara a brindar un mejor acceso. También me preocupa a mí la idea del aislamiento como especialidad. Una cosa es la especialidad. Hoy en día yo creo que tenemos una demanda de estar formados en estos temas, así nos toque estar en una mesa de entradas, en un juzgado comercial o en un tribunal penal. Entonces, no, esta cosa que empieza a surgir como de, bueno, y armemos el fuero de violencia. Entonces ahí generamos ese espacio y todo lo demás de la administración de justicia sigue funcionando como siempre. Es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque a veces lo que creemos que son ganancias terminan siendo nuevas formas de distraernos. En quinto lugar, ¿cómo rinde cuentas la justicia? Esto también me parece que es una pregunta clave para una reforma judicial. Por un lado, acá mi otro gran caballito de batalla, yo soy fervientemente juradista, creo que necesitamos jurados populares, no comparto ninguno de los argumentos que resisten a los jurados. Yo vivo en una provincia en la que tenemos jurados y mes a mes nos dan enseñanzas de que tienen mucho mejor criterio para valorar los casos y tomar decisiones que nosotros, los jueces técnicos, que además damos sobradas muestras cotidianamente de que vivimos en una realidad totalmente paralela a la realidad social del siglo XXI. Entonces, jurados populares, pero también rendición de cuentas de quienes ejercen la investigación y toman las decisiones. En este país no hay un solo estudio de calidad de las sentencias judiciales, y eso es central, porque si no quedamos a merced de la noticia en el diario. Entonces, a mí, yo que ustedes saben, me gusta bastante hablar, entonces a veces salgo en la tapa del diario porque es algo fantástico para el diario, a veces salgo en la tapa del diario porque es algo horrible para el diario. Pero yo, desde que soy jueza, nunca nadie me pidió que le dijera cuántas sentencias he realizado, cuántas audiencias he realizado, en qué he basado mis decisiones. Entonces tampoco tengo muchas posibilidades de mejorar, porque no sé si lo que estoy haciendo está bien, básicamente. No tengo ningún feedback, y ¿eso qué hace? Hace que nos volvamos cada vez más encerrados en nuestros pequeños munditos, que además son compartidos porque tenemos la misma formación, la misma procedencia, nos relacionamos con las mismas personas y desconocemos completamente las realidades de las personas sobre quienes tomamos decisiones. Y en sexto lugar, me parece que esto es muy importante, por eso lo voy a decir muy sintético, que esta actividad es una forma de respuesta a mi sexta pregunta, que es ¿qué lugar ocupa el federalismo en materia de reforma judicial? Porque yo vivo en una provincia que tiene una justicia, Cristina después puede hablar de las maldades de la justicia neuquina, pero a veces tengo la sensación de que vivo en otro país, judicialmente hablando. Entonces, esta cosa tan centralista de la Argentina, de pensar que todo tiene que cocinarse en Capital Federal, cuando el fuero federal es el más anquilosado, el más reaccionario, el más resistente, y no ver las experiencias, buenas y malas, que hay en las provincias, a mí me parece que es un gran error que cometemos una y otra vez. Hoy en día tenemos la posibilidad de no cometerlo, así que bueno, estas son las 6 preguntas que yo quería hacerme muy brevemente, cada una es un capítulo de un libro, y quería cerrar con una frase de Sara Ahmed del mismo libro que dice: las ideas no deberían ser algo que se produce en la distancia, una forma de abstraerse de algo, sino a partir de nuestra participación en un mundo que a menudo nos deja francamente perplejas. Entonces, una reforma judicial de cara al feminismo debería ser una reforma judicial que nos quite un poco de esa perplejidad con la que convivimos en nuestros días. Muchísimas gracias, me pasé un minuto, perdón. No, por favor, Leticia, muchísimas gracias a vos. Creo que si había una ponencia para iniciar con el conversatorio para que nos haga un paneo general, esta fue
la adecuada como para abordar sintéticamente todos los puntos. Me encantó, quiero decirte, esto del feminismo como sentido de justicia, ¿no? Y esta cuestión de la democratización y dos propuestas concretas que por supuesto, bueno, no tuviste tiempo de desarrollar, pero esta cuestión de, bueno, democratización desde el ingreso, democratización desde la formación también de los actores y actoras de justicia, ¿no? Con esta cuestión de lo que mencionabas, de que está muy centralizado en lo que es la actividad de los abogados, y que dejamos afuera un montón de otras profesiones que deberían ser contenidas, ¿no? Que debería abordarse más una mirada multidisciplinaria, y el tema de lo de juicio por jurados, que seguramente, bueno, espero que haya quizás alguna pregunta al respecto, como para que también puedas desarrollar un poco más eso, y si no también en otro encuentro, porque hay que hacer un montón de cosas. Les recuerdo de paso a todos los que están conectados, que la idea es que ya vaya mandando por los canales que están vigentes preguntas para los expositores, para después en la segunda instancia, que es la instancia de debate y de preguntas y respuestas, poder hacérselas llegar. Paso, no sé si Marianela vos querés comentar algo. No, bueno, la verdad que Leticia nos encanta esto, Cristina, que sabe de batallar en los pasillos de tribunales. Yo también soy abogada en La Rioja, entonces el norte argentino es complejo también, tiene sus particularidades. Y también no solamente abordar esta reforma judicial feminista desde un enfoque federal, sino también multidisciplinario, ¿no? Y con una participación popular, porque creo que todos y todas tenemos muchas experiencias no tan positivas con el sistema judicial, y que desde esas experiencias y vivencias que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas, también tenemos aportes para contribuir con esta idea democrática de justicia que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, desde ese lugar era la diversidad del panel que tenemos, y esa es la lógica para desarrollar en todos los conversatorios que vienen, y también en el foro que va a estar integrado por comisiones, que tengan un poco los disparadores de la justicia como un servicio público que responda a las necesidades de todos y de todas. Bueno, muchas gracias Leticia nuevamente, y gracias Marianela. Paso ahora con nuestra segunda invitada, que es Telma Fardín. Telma es actriz, es activista feminista y es integrante del colectivo Actrices Argentinas. Telma, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar. Hola a todas, a todos, a todas, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la iniciativa de Proyecto Generar estos espacios tan necesarios frente a tantas otras faltas de respuesta, ¿no? Por supuesto escuchaba a Leticia, que tiene esta posibilidad de hablarnos desde adentro, y en lo importante que es tener esas dos miradas, ¿no? Cómo está armado este panel. A mí me toca hablar desde mi caso personal en relación a mi contacto con el sistema de justicia, y también como acompañante de muchísimas denuncias, porque uno de los trabajos en los que ha devenido la iniciativa en un principio de la colectiva, al hacer pública mi denuncia, ha tenido que ver con acompañar a esas mujeres, madres protectoras, mujeres que han sufrido abusos y que tienen un contacto totalmente traumático con el sistema de justicia, y ahí es cuando nosotras ponemos sobre la mesa la idea de, bueno, nosotras somos quienes vienen a cubrir, nosotras no actrices, sino todos los movimientos feministas, todas las organizaciones, quienes vienen a cubrir la falta de respuesta del Estado, y ahí es cuando tomamos la palabra y la frase "el Estado es responsable", y creo que es importante ahondar en qué queremos decir cuando decimos el Estado es responsable. En un sistema como el nuestro, tan presidencialista, que termina siendo paternalista y que también enquista una forma sumamente patriarcal, hay una idea de que el Estado responsable es un solo espacio, ¿no? Y no se termina de comprender cuáles son
los espacios que debería ocupar el Estado. ¿Por qué decimos el Estado es responsable y no nos referimos por ahí exclusivamente al gobierno de turno, sino justamente a uno de los puntos que señalaba? Da como ansiedad, porque ¿no? Se vienen como todas las cosas sobre las que queremos hablar, y la sensación de que no da el tiempo, pero uno de los puntos que también mencionaba Leticia en relación a el sistema de justicia, creo, es una casta en nuestro país, y los intentos históricos por democratizarlos lamentablemente han fracasado. Y esa casta quizás está mucho más identificado cuando se habla de otro tipo de causas, cuando desde los medios se habla de corrupción y se instalan cierto tipo de temáticas, pero en relación a la violencia hacia las mujeres, claramente esa casta representa ciertos valores, porque si no, no se termina de comprender. Parece que cuando uno habla de la justicia es como algo intangible, y la justicia son personas que encarnan valores, que encarnan principios, creencias, y que además no solamente los jueces, las juezas, las leyes fiscales no tienen, los abogados no tienen una formación en perspectiva de género. Ninguna carrera de grado en nuestro país tiene de manera obligatoria la formación en perspectiva de género. Y cuando hace una denuncia y cuando se topa con el sistema, se cruza con muchísimas disciplinas, ¿no? En esto que también mencionaba de lo interdisciplinario, multidisciplinario, también hay un gran conflicto, que es que muchas veces no muchas, sino todas las veces una es revictimizada incansablemente porque el contacto comienza, hoy por hoy se bombardea con el 144, y también me parece, cada vez que tengo la posibilidad, importante mencionar que el 144 no es un lugar de denuncia, sino que es un primer contacto, pero ahí existe la fantasía de que ahí se está pudiendo erradicar una denuncia, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, porque desde ese momento empiezan las trabas y la ignorancia, porque por supuesto ignoramos, hasta que no nos toca en carne propia, ignoramos cuál es el recorrido que corresponde seguir, y no solamente lo ignoramos, sino que además nos encontramos con que es laberíntico, complejo, y la revictimización comienza ahí, no solamente en la idea durísima de un juicio en el que sea juicio por jurado, sea juicio porque te toque en un juzgado en el que sepas si el juez tiene más o menos perspectiva de género, si tu fiscalía va a trabajar para vos, o si vas a estar obligada a tener los medios económicos para poder constituir una querella, para poder aportar prueba, porque no tenés la tranquilidad de que esa fiscal va a trabajar en pos de que se descubra, se investigue tu verdad, sino que la revictimización empieza cuando llamaste al 144 y de ahí te derivan a otro lugar, y de ese lugar a lo mejor te toman esa denuncia, pero eso después tenés que ir y ratificarlo frente a un fiscal que te hace preguntas, según el nivel de formación que tenga, la pasás peor o menos peor, porque mejor no existe. Después, algo terrible, que es que en los estándares probatorios en relación a este tipo de delitos, cuando hablamos de abuso sexual, es sobre lo que yo puedo hablar, porque no conozco la justicia en su totalidad, sino muy particularmente en relación a esta temática, que es la que me toca a mí todos los días, desde lo personal y desde el acompañamiento colectivo. Después, cuando pensamos, bueno, cuál es la forma de una reforma judicial feminista, en particular en este tipo de hechos, ahí nos topamos con un problema gigante al que tampoco sé si yo encuentro la respuesta, cuál podría ser la salida por encima de ese laberinto, que es que somos nosotras las víctimas el territorio de prueba, el único prácticamente. Entonces es muy complejo, porque eso de por sí es revictimizante. Entonces, lo fundamental en ese caso sería que las denuncias, porque muchas veces son más de una denuncia, madres protectoras que denuncian al padre por abuso, por violencia de género, por abuso a sus hijos, y por que no pasa la cuota alimentaria, por ejemplo. Entonces, eso tramita en 3 juzgados diferentes. Entonces, las pericias, no sirve la pericia de un lado, te la tienen que hacer en el otro. Creo que un punto de partida interesante sería pensar que el proceso, cuando se trata de los mismos grupos familiares, de la misma víctima, el mismo abusador violento, se sistematice de forma tal que caiga todo en un mismo juzgado, para que no tengas que hacer un periplo que
que sea en esa función interdisciplinaria, que sea una sola vez la que la víctima tiene que hablar y exponerse, y que en esa única vez se pueda llegar a la mayor cantidad de prueba posible. Y después pienso, ya esto más estructural, más por fuera, pero creo que es el origen, y creo que también un poco Leticia lo mencionaba, creo que esas son las cosas prácticas que podemos modificar y que podemos plantear en el día a día del contacto de las víctimas con la justicia, pero creo que la Argentina tiene que saldar una disputa que no ha saldado históricamente entre cómo está concebida nuestra Constitución y cómo están concebidos nuestro Código Penal y nuestro Código Civil. Nuestra Constitución sin dudas mira a Estados Unidos, y Estados Unidos, cuando formó su Constitución, miraba a los ingleses, y una cosa mucho más anglosajona. Y por otro lado, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil es mucho más de los códigos napoleónicos. Entonces hay una disputa que creo yo no terminó de saldarse cuando se formó nuestra nación, y eso hace que tengamos jueces y juezas que, según el humor social, el humor de turno, pueden posicionarse en diferentes lugares, y esto, por supuesto, se aplica absolutamente, permite que maniobren absolutamente en todo tipo de causas, pero sin dudas, a la hora de hablar de perspectiva de género, esto es algo que queda, que yo creo que da origen a esta disputa, y que por eso es tan importante la respuesta, importante y agotadora, porque creo que las mujeres, otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que tenemos que estar organizadas, es la respuesta a la falta de respuesta de la justicia y del Estado. La respuesta es la organización social, pero nosotras no deberíamos estar ocupadas en saber cuál es la forma. Yo digo porque soy actriz, no pertenezco a este universo, entonces a mí me correspondería estar pensando, a mí, a todas las militantes, nos correspondería estar pensando qué queremos hacer con nuestro futuro, cómo ganar terreno como mujeres dentro de cada uno de nuestros espacios, y sin embargo estamos teniendo que poner energía, y lo vamos a seguir haciendo, pero creo que esa sería, ¿no? También es importante visibilizar y decir, bueno, estamos haciendo esto y nos estamos organizando como respuesta a una falta que en realidad no nos correspondería hacernos cargo, y en eso no sé cómo vengo de tiempo, pero no quiero... Estamos Paula, cerca de la hora. bien, perfecto, bien, muy bien. Y entonces, para eso hay una frase que un poco fue como lo que fui hilando, ¿no? En todo esto que fui pensando. Me falta un punto que para mí es importante resaltar, que es que Argentina, más allá de las reformas judiciales que podamos hacer y en la que tenemos que pensar, militar, reflexionar, Argentina ya está inscrita en muchísimos tratados internacionales que la obligan a estar a la altura cuando se trata de denuncias que tienen que ver con violencia de género, el deber de debida diligencia, que tantas veces es mencionado, pero sin embargo, cuando hablaba Leticia de a quién le rinde cuentas la justicia, bueno, debería rendir cuentas porque tiene la obligación de la debida diligencia, y sin embargo, muchas veces esto, pues, por supuesto es un concepto para profundizar, pero no quería dejar de mencionarlo en este cortito tiempo. Pero tienen la obligación de rendir cuenta. Lo que pasa es que no tenemos por qué como sociedad saber esto, salvo sucede en algunos casos muy particulares en que toman relevancia y que decimos, acá hay algo que falló. Pasó así, por supuesto, con el caso de Úrsula Bailo, que para nosotras, lamentablemente son casos recurrentes, nos enteramos de estos casos de forma constante. Algunos tenemos más o menos relevancia mediática y eso permite que se instale la temática, y otros no, pero me parece fundamental hacer hincapié en que ya Argentina está inscripta en tratados internacionales que la obligan a estar a la altura para tratar este tipo de denuncias. Y para cerrar, traer una frase de mi amiga, la militante y escritora y actriz maravillosa Zuleika Snay, que dice: si la justicia es machista, que sea feminista la memoria, y potenciar esa frase, porque lo uno con esto que decía, nosotras en realidad no deberíamos tener que ocuparnos
de hacer memoria constantemente, pero bueno, somos un país que afortunadamente y tan cerca del 24 me parece que viene a colación, somos un país que tiene esa capacidad de hacer memoria y en esa memoria encontrar alguna forma de justicia, así que mientras tratamos de recorrer todos esos senderos tan complejos para conseguir una reforma judicial a la altura del momento histórico, creo que mientras tanto estos espacios y que podamos hacer memoria son un gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Telma, por compartir con nosotras. Sabés que estaba pensando, no casualmente, siendo Leticia una actora interna de la justicia y vos una actora externa, tuvieron un montón de puntos de encuentros en sus ponencias, ¿no? Esto que vos reflejabas también de que los procesos judiciales, lejos de ser o de brindar una justicia restaurativa, todo el tiempo someten, ¿no?, al peregrinaje de la víctima, a la revictimización. Y me acordaba de lo que había dicho Leticia en su exposición sobre esto de los procesos como encuentros, ¿no? Entender a los procesos de manera empática como encuentros, algo que los colectivos de mujeres y los colectivos de diversidades estamos tan acostumbradas, ¿no?, a generar espacios de encuentro y de debate, y que no obstante el Poder Judicial, órgano por excelencia encargado de resolver y de mediar conflictos y demandas que llegan, lo tiene tan alejado, ¿no? Y nosotras, bueno, esa es la mirada también, ¿no?, que hay que incorporar, que hay que traer. Muchísimas gracias por tu exposición y por tu tiempo. Bueno, paso, me parece que va a quedar también con muchísimos puntos de encuentro a la tercera expositora, que es Florencia Alcaraz, es periodista, feminista y codirectora, perdón, de LATFEM. Florencia, te paso la palabra. Bueno, gracias Paula y gracias por la invitación a este espacio, a este encuentro, que sí me parece súper valioso, como comentaban las compañeras, porque es la posibilidad de repensar, que es algo que justamente el sistema de administración de justicia no hace y se tiene que hacer desde la militancia. O sea, no solamente acompañamos y asistimos y tratamos de asesorar a las víctimas, a las sobrevivientes, a quienes nos piden ayuda, sino que también propiciamos estos espacios para buscar formas de aportar a esa transformación. Y obviamente coincido con los puntos que compartían tanto Leticia como Telma, obviamente. Y a mí, como periodista feminista, me daba un poco de temor este espacio, mi participación acá, porque también la idea de reforma judicial feminista me genera como varios alertas y varios llamados de atención, que por ahí voy a hablar un poco de eso. Porque bueno, los feminismos tienen esta capacidad de instalar consignas que a veces avanzamos todas como colectivamente detrás de esos lemas que muchas veces suenan bonito, porque también tenemos esa capacidad de poder disputar sentidos, pero a veces no sé si tenemos todas un piso de acuerdo sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de una reforma judicial feminista, y eso a mí me genera como mucho temor o preguntas o la necesidad de tener estos espacios para tranquilizar justamente esas dudas y esas preguntas. Leer a otras compañeras, digo, me parece que es siempre necesario, cuando avanzan esos sentidos que vamos instalando, también repensarlos, porque sabemos que al haber dejado de ser actrices subestimadas dentro de la política acá argentina y dentro del mundo en general, como nuestra palabra empezó a ser más valorada, también entramos en una especie de trampa que a mí ahí por eso me genera temor, porque nuestros mensajes, nuestros reclamos, nuestras demandas, nuestros pedidos a veces son interpretados para un lado que no son. Así que por ahí voy a hablar un poco de eso, porque claramente como periodista que cubre estos temas veo que hay un divorcio enorme entre las personas, entre les ciudadanos de a pie y el sistema de administración de justicia en general. Eso es un divorcio claro que se ve desde hace muchísimo tiempo, y todos los intentos de transformar y de acortar ese abismo, esa distancia, lamentablemente no avanzaron, porque como decía Telma, la justicia, el Poder Judicial es un espacio de poder, es un
una casta, y todos esos intentos no pudieron avanzar hacia donde se quería. De hecho, cuando fue 2012, 2013, este pedido de democratización de la justicia, en ese momento yo trabajaba en Infojust Noticias y me tocó participar también de los foros que se estaban dando en ese momento, y ya estaba la discusión, la demanda de incorporar una perspectiva feminista en esa democratización. Cuando se hablaba de democratización de la justicia, se hablaba también de poder incorporar una perspectiva feminista. Pero bueno, es en 2015, a partir de Ni Una Menos, que de alguna manera ya esos reclamos concretos empiezan a aparecer, y ahora en estos últimos meses, a partir del caso de Úrsula, a partir del femicidio de Úrsula, que recién también mencionaban, que empezó a hablarse de vuelta de la tobillera, ¿no? También estos riesgos que pensaba, cómo a veces fetichizamos algunos mecanismos, algunos recursos que están, y que a mí me generan como dudas de pensar y de compartirlo con compañeras para ver qué reclamamos, ¿no? Para estar seguras de esos reclamos. Ya en 2015, cuando se hizo el primer Ni Una Menos, aquel 3 de junio histórico, esa marcha multitudinaria, nosotras pedíamos otros mecanismos que no sean el botón antipánico, pedíamos tobilleras, pedíamos también formación para el Poder Judicial, que después se tradujo a lo largo de los años, y también con otros pedidos, en la Ley Micaela, que, paréntesis, la Corte Suprema no quiere tomar todavía su formación en la Ley Micaela, que sabemos que es un taller de sensibilización, es una formación, pero también es una oportunidad para poner a las compañeras que dan esa formación en otro espacio y en otro lugar de poder. A mí me parece como súper interesante que quienes forman parte del Poder Judicial tengan que someterse de alguna manera a escuchar a compañeras que están formadas en esa perspectiva, ¿no? Digo, más allá de lo simbólico o de lo que puedan aprender, que quizás concretamente en ese taller, en ese espacio, quizás no sea mucho, quizás solo abre una pregunta y sea como un objetivo bien pequeño, pero ya poner a otras personas que vienen de afuera a formar, a dar una clase, a dar una exposición, una charla sobre estos temas, me parece como una disputa de poder y una disputa de sentidos súper interesantes. Pero bueno, tratando de retomar a estos riesgos y lo que pedíamos en 2015 y lo que podemos pedir ahora, que se volvió a instalar esta idea de reforma judicial feminista, pienso que lo primero que tenemos que pensar es no volver a pedir lo mismo que antes, ¿no? A ser bien concretas en la demanda, porque en realidad lo que estamos pidiendo es una transformación total, es la conciencia feminista de quienes integran el Poder Judicial y una batalla cultural en relación a que haya una cultura feminista, ¿no? Porque una piensa, como decía Leticia, bueno, la paridad, y sabemos que hay desigualdad en la participación de las mujeres, y hablo solamente de las mujeres porque es lo que tenemos datos en el Poder Judicial, y de las personas trans, por supuesto. Pero bueno, alcanza con la idea de paridad, nosotras lo pensamos en los medios, digo, cuando pedimos paridad en los medios, caemos quizás en una trampa de una devolución de un noticiero binario, mujer-varón. Digo, ¿queremos reproducir esos sistemas? No, queremos justamente estallarlos y que haya una representación justa. A mí, más que de paridad, me gusta hablar de representación justa, hablar de participación justa y de diversidad, ¿no? No solamente queremos mujeres, además de que queremos feministas, queremos marronas, queremos gordas, queremos personas diversas, queremos indígenas en la justicia. Basta con ver la imagen de la Corte y darnos cuenta que no es representativa de la diversidad del pueblo argentino en su total diversidad, ¿no? Así que primero eso, ese riesgo respecto al reclamo de la paridad, porque uno dice, bueno, si queremos una justicia feminista, primero empecemos por tener más mujeres en la justicia. Bueno, más mujeres no alcanza, más feministas, digo, pero no es solamente más feministas, es una representación justa de quienes están dentro de ese poder que se resiste muchísimo. Una representación en términos generacionales también, ¿no? Digo, ese recambio que no sucede. Y después, otro de los riesgos y otro de los temas ahí para pensar, para mí tiene que ver con no entrar, desde los feminismos, ¿no? Digo, como activista, no entrar en el lenguaje judicial porque, o en lo que nos propone el sistema judicial, porque muchas veces esa propuesta es en términos de castigos, ¿no? De castigos y sanciones. Digo, nosotras como feministas, ¿solo estamos pidiendo eso?
La verdad que no. La realidad es que sabemos que justicia no es sinónimo de castigo para nosotras, y que no estamos reclamando, digo, esto parece muy básico, pero también comparto con quienes están escuchando que por ahí pueden servir estas coordenadas para pensar estos temas, ¿no? Porque a veces cuando instalamos un lema como reforma judicial feminista, lo que nos devuelven es más penas, más castigos, una ley más sancionatoria. Bueno, no, repensemos eso de alguna forma para tener en claro qué vamos a ir a pedir. Y después tener en claro que hay casos más complicados y más difíciles que la justicia no nos va a dar respuesta, lamentablemente, que no va a poder resolver. Pienso en el caso, en la muerte de Lucía Pérez en Mar del Plata. Ahí nos encontramos también en una trampa judicial que la justicia no pudo dar cuenta de qué había pasado del contexto de la muerte de ella. Digo, ahora se está revisando y entiendo que hay un pedido para que se revise justamente esa no condena que hubo en relación a lo que nosotras entendemos desde el lenguaje feminista y desde la teoría feminista, que fue un femicidio. Ahora, ¿la justicia tiene herramientas para demostrar que eso fue un femicidio? Y ahí también me parece que en nuestra forma de reclamo podemos llegar a entrar en algo tramposo, ¿no? Y en algo, o chocarnos con una pared, digo, repensar también en esos pedidos que hacemos, qué le pedimos a esa reforma judicial. Y en ese sentido, acá yo anoté algunas cosas que también tienen que ver, y me gustó mucho esto que dijo de Leticia de una justicia del cuidado. Para mí necesitamos una justicia que escuche, digo, la justicia no es un espacio de escucha para las víctimas y las sobrevivientes, y lo vimos con el femicidio de Úrsula, en donde había 3 denuncias de ella y su familia, había denuncias en otras instancias judiciales en relación a otros casos y a otras situaciones que el femicida había cometido, y que estaban totalmente interconectadas. Además de una justicia que escuche, necesitamos una justicia que empiece a hablar entre sí, que empiece a hablar con los otros organismos y con las otras agencias del Estado que están interviniendo en esa situación, ¿no? Además de jerarquizar el tema, que entendemos que todavía no lo está haciendo, así como hablamos que en 2015 pedíamos tobilleras y también pedíamos formación. Creo que el Poder Judicial es el que más se ha resistido a toda la transformación cultural que hemos vivido en estos años en Argentina. La política dio respuesta, tenemos una ley de paridad en el sistema político, tenemos y podemos enumerar un montón de transformaciones institucionales que se han dado. Tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la estructura de gobierno dio respuesta de alguna forma, y la justicia sigue igual, digo, sigue en un modo automático. Así que también ahí seguir demandando, porque creo que ha sido dentro de los actores y actrices del mapa político argentino que menos respuesta ha dado. Entonces esto, una justicia que habilite espacios de escucha para las víctimas y las sobrevivientes, una justicia más sensible, obviamente, una justicia que no solamente tenga una perspectiva de género, sino también interseccional, que empiece a pensarse con otras coordenadas, porque digo, también celebro que este encuentro sea con ese título, porque hace unos años hablamos solamente de justicia con perspectiva de género, ahora estamos hablando de justicia feminista, y que haya más mecanismos de control y seguimiento, que esto también lo decía Leticia. A veces las periodistas funcionamos como mecanismo de control de las situaciones judiciales, las activistas como el colectivo de actrices, en cuánto se está haciendo, cuándo no se está haciendo. Bueno, no, el Estado tiene que tener sus mecanismos de control y de seguimiento para que esto funcione. Y también una propuesta de empezar a salir del binarismo víctima-victimario y empezar a pensar en que la justicia restaurativa y la justicia feminista hace mejor a nuestras comunidades, así que tenemos que hablar de una justicia comunitaria. Hasta acá me quedo porque estamos en tiempo y obviamente me encanta escucharles a mis compañeros de panel, así que voy a seguir anotando acá y escuchando sus intervenciones. Gracias. Gracias, Flor, muy interesante tu aporte. Y bueno, ¿no? En esto de pensarnos, debatiendo sobre cuál es la reforma al Poder Judicial que necesitamos todos y todas, empezar a pensar en la necesidad de un cambio de paradigma de la justicia, una justicia que no sea represiva, empezar a pensar, a cambiar el modelo de justicia, sería quizás una pregunta en esas interrogantes que venimos trabajando durante esta jornada. Les quería recordar a quienes estén observando el conversatorio que tienen los canales disponibles
de la transmisión, abajo para hacer los comentarios pueden hacer preguntas, así luego de finalizadas todas las exposiciones pasamos al debate para que intercambiemos ideas entre todos y todas. Gracias. Hay una cuestión que fue unánime por lo pronto con las 3 expositoras que tuvimos, que es el tema de la formación, ¿no? De incorporar el tema de la perspectiva de género o enseñar a aprender en clave feminista desde la formación. Y sobre todo el tema de un carácter multidisciplinario, ¿no? De esta reforma, empezar a dejar de verlo desde los ojos de los abogados o de los operadores estrictamente de justicia que son letrados, y empezar a adoptar un carácter cada vez más multidisciplinario. En ese sentido, nuestro siguiente invitado es Enrique Stola. Él es psiquiatra, es especialista en psicología clínica, es experto en violencia de género, abuso sexual contra las infancias y masculinidades, y me parece que está bueno que después de que fue unánime el diagnóstico sobre el tema de la formación, él desde un rol completamente distinto al rol de los abogados como auxiliares de justicia, como operadores de la justicia, sea él quien continúa. Así que Enrique, te cedo la palabra. Estás Enrique, muteado, Enrique. sí, no se te escucha. Sí. Ahí está. No, decía que muchas gracias por la invitación, por un lado. En la presentación había algo que yo no había, por ahí estaba marcado, pero bueno, yo soy feminista, es lo primero, antes de ser psiquiatra. Tengo un posicionamiento político y existencial en cuanto al feminismo, en cuanto a ser feminista. Quiero decir 2 o 3 cosas para que se sepa de dónde voy a hablar. Por un lado, pertenezco a ese 80% de habitantes que tiene un pésimo concepto de poder judicial. Y de los delincuentes de la Corte Suprema, más lo que siguen abajo. Segunda cuestión. En todo sistema de dominación, y todas las sociedades actuales son sistemas de dominación, los poderes judiciales lo que garantizan es la dominación. Garantizan la dominación de clase, garantizan la dominación de género y garantizan la dominación racial. En este caso, la supremacía blanca. Tercera cuestión. La reforma feminista ya viene sucediendo. Todos los cambios que han sucedido dentro del Poder Judicial es gracias a la lucha de las mujeres. No ha sido porque a los machos se les ocurrió pensar que había que dar esto. Ha sido gracias a la lucha de las mujeres, de las personas trans, travestis, lesbianas y no binarias. Gracias a todas ellas que se han ido produciendo cambios. Entonces, dentro del Poder Judicial hay un sector que es un sector que tiene formación de género o que no tiene formación de género, pero que es sensible y se ajusta a derecho, a todo lo que se ha logrado, pero no es el hegemónico, no es aquel sector que le imprime la dinámica dominadora al Poder Judicial. Y entonces, cuando yo veo que se habla de la justicia no existe. Lo que podemos lograr dentro de ese ámbito que se llama Poder Judicial y que tenemos ese Palacio de Justicia que muestra magnificencia y que cuando uno va a ver ese juicio ve a 3 burócratas ahí sentados arriba mostrando la superioridad que tienen, ahí podemos llegar a lograr actos justos. Pero los actos justos no solo se deben a una buena estrategia judicial, sino a un contexto social y a luchas que se dan y que son temas de poder. Lograr un acto justo es un acto de poder también. Paso a otro punto. Yo creo que necesitamos profundizar. Obviamente, la reforma se viene sucediendo, pero tenemos que imprimirle una mayor velocidad
porque la falta de velocidad se mide en profundísimas injusticias para con las mujeres y diversidades. Entonces, la voz de las mujeres tiene que aparecer. La voz de la trans, travesti, lesbiana, no binaria tiene que aparecer dentro del Poder Judicial. Y tenemos todo un sistema que borra subjetividades. Borra subjetividades. Yo recuerdo, traigo 2 casos. 2012. Leo en el diario que una pareja mató a sus hijos de 5 o 7 años en Concordia. En ese momento, claro, yo recuerdo que iba a dar clase en diversos lugares en la provincia y decía, ¿cuántas personas son feministas acá? Y por ahí, de 20, 2 mujeres levantaban la mano. Y yo decía, bueno, por lo menos agradezcanle las demás a las feministas, que si están acá estudiando, es gracias a las feministas. Si están vestidas como se les antoje, gracias a las feministas. Y si cuando cogen, tienen un orgasmo y gritan, es gracias a las feministas. Y ahí, en Concordia, está Zapata, era la mujer esta que estaba siendo acusada de matar a sus hijos, de 2 acusaciones, o matar a sus hijos o de abandonarlos, no defender sus derechos. Estas eran las 2 acusaciones que le hacían. Recuerdo que leí en el diario, y entonces me di cuenta que este tema era de una mujer que estaba totalmente sometida. Llamé al defensor general de la provincia, me presenté, le dije, quiero ser perito de parte. Y estuve más de 10 veces, fui ahí a verla a la cárcel, varias horas, e hice un informe, y después, con un muy buen defensor, oficial también, tuvimos que dar la pelea, pero tuvimos que dar la pelea fuerte. Y dar la pelea fuerte fue dar una pelea política. Es porque hay que denunciar los mecanismos de poder dentro del Poder Judicial, los prejuicios de la sociedad de Concordia, los prejuicios de la sociedad enterriana, para llegar a fundamentar por qué esa mujer no tenía nada que ver con el asesinato de esos 2 pequeños, uno de 5 años y 7 años. Fue liberada ella, listo. En el 2017 ya fui convocado por unas compañeras de Azul, juicio de Cristina Santillán. ¿Qué me encontré ahí? Por supuesto, una fiscal, Laura Margaretic, la voy a nombrar, absolutamente machista, y una jueza, Roberta, que fue la del juicio, absolutamente machista. Y recuerdo que cuando tuve que declarar en el juicio, y tuve que comenzar a dar mi informe, porque yo pasé a ser el perito de la defensa oficial, que no es defensa puesta por la Defensoría Pública. Antes de dar mi informe, digo, yo quiero que me releve del secreto médico y yo pueda hablar tranquilo. Cristina, que era la acusada. Saltó la fiscal y dice, no puede ser, habla la jueza, no puede ser eso. El doctor está relevado del secreto médico, por lo tanto tiene que hablar. ¿Qué estaba haciendo con eso? Yo lo que quería era darle la voz, la palabra y el poder a la acusada. La fiscal salta con eso y la jueza dice, doctor, hable porque usted está relevado del secreto médico. Y yo digo, no voy a hablar. Yo quiero que Cristina me autorice. Saltó de nuevo la jueza. Usted está relevado del secreto médico. Puede comenzar a hablar. Dije, yo voy a hablar cuando Cristina me autorice. Y Cristina dijo, bueno, si es para beneficio mío, que hable. Bueno, quiero decir, tenemos que hacer que la voz aparezca y que la voz aparezca en los informes. No puede ser que los informes de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, sean informes técnicos, lavados, que da igual que sea una cosa u otra, y la voz de quienes han sido victimizadas no aparece. No aparece. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es exigir
que los estados provinciales y que los ministerios de las mujeres, ahora que se ha logrado cierto poder institucional, exijan que se formen comisiones que analicen las sentencias de las mujeres que están hoy condenadas. Que se haga una lectura feminista de esas sentencias, pero que además se haga una lectura feminista de los informes de las trabajadoras sociales, trabajadores sociales, de las psicólogas y psicólogos, de los psiquiatras, porque todos ellos y ellas colaboran muchas veces para borrar subjetividades y para llevar a la condena. Pero no solo a las mujeres condenadas, también hay mujeres que no aparecen como condenadas, pero que están sufriendo una condena, que la justicia, la llamada justicia, el Poder Judicial, les sustrajo sus hijos y se los entregó a los golpeadores o a los abusadores, o mujeres que están acusadas de impedimento de contacto y condenadas por impedimento de contacto. Es decir, la injusticia que se produce cotidianamente, la agresión y los instrumentos disciplinadores que tiene el Poder Judicial sobre los cuerpos de las mujeres, trans, travestis, no binarios, son terribles. Es decir, pero seamos conscientes, la reforma ya comenzó hace varios años y todas las conquistas las han logrado las mujeres y diversidades. Me detengo acá. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Nuevamente sale este tema de la necesidad de mecanismos de control del accionar de la justicia, ¿no? Otra vez esto de revisión de sentencia, que si no me equivoco también comentaba Leticia, ¿no? Sentencia también como uno de los productos que tiene también el Poder Judicial y esta necesidad de revisarlos desde también una perspectiva de género, ¿no? Aprovecho antes de presentar a nuestra última expositora para recordarles que este primer conversatorio está en el marco de un ciclo de conversatorios que estamos generando, en el marco también de un foro hacia la reforma judicial feminista. Hoy iniciamos con estos martes de reforma judicial feminista y vamos a volver a tener otro conversatorio el día 13 de abril, martes 13 de abril también, a las 18 horas, mismo canal, con la temática de barreras y obstáculos en el acceso a justicia y una mirada integral, también con grandes expositoras. Y el martes 27 de abril, un panel también del nuevo abordaje de justicia desde la perspectiva de derechos humanos, que es un poco también lo que creo que es un punto también de encuentro entre todas las exposiciones, ¿no? Esta necesidad de incorporar esta perspectiva y esta mirada de justicia restaurativa en los procesos judiciales, ¿no? Presento, le doy la palabra a nuestra última expositora, previo a que haya después de la jornada de preguntas. Cristina Montserrat Hendrickse es abogada y es activista trans. Hola Cristina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Y hola, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, gracias al Proyecto General por invitarme y por ponerme al lado de tan prestigiosos profesionales, cada uno en su actividad. Ya no queda mucho para decir, está casi todo dicho, y qué aburrido coincidir, ¿no? Porque todo lo que ha dicho Florencia, Telma, Leticia, Enrique, una no puede menos que coincidir. Voy a tratar de cumplir mis 10 minutos, no me ordené esquemáticamente, tengo ahí ideas sueltas, tenía como un orden esquematizado, pero cada afirmación que fueron aportando quienes me precedieron, medio desestructuró esto, así que vamos con una suerte de improvisación. Y apuntar un poquito, si queremos hablar de reforma feminista y de reforma judicial feminista, que es el Poder Judicial, ¿no? Y estamos atravesados por 2 siglos de una cultura judeocristiana que nos da una idea de la justicia como algo ideal, ¿no? Yo sé que Dios es justo y me va a dar la razón, ya te va a castigar a vos, ¿no? Que sos el malo y yo siempre soy
la buena. Y eso a veces nos hace perder la perspectiva de que la realidad de la justicia es una cosa de seres humanos, una organización de seres humanos para resolver conflictos entre seres humanos, resolverlos bien o mal, pero pacíficamente, o pato o gazareta, ¿no? Y que sea lo que se resuelve para contener la violencia y convivir pacíficamente. Y en ese contexto, la justicia como poder que aparece frente al absolutismo, ¿no? Cuando había un señor que era el rey, el monarca, y él juzgaba sin ley previa anterior al hecho del proceso, y sin pruebas, sin abogados, sin testigos, sin nada, y condenaba. Entonces, bueno, la burguesía de finales del siglo XVIII, ya Montesquieu empieza a hablar de la división de poderes y en ella se refiere al poder judicial, y la Gran Revolución Americana, que en 1776 hace la Declaración de Virginia y establece que todos los hombres somos iguales. Pero en realidad no éramos tan iguales, ¿no? Porque en el sistema que ellos arman y la Constitución americana que ellos arman, que bien decía Telma, que nosotros copiamos y adoptamos como modelo para nuestra Constitución, era una Constitución para ricos, blancos y varones, ¿no? Los negros no estaban. Al día de hoy parece que siguen no estando, ¿no? Ayer estaban haciendo el juicio por el asesinato de un hombre negro en Estados Unidos. Entonces es una justicia para unos pocos. Ese modelo es el que toma la burguesía rioplatense del mediados del siglo XIX, y cuando queda definitivamente organizado el país, hablo del país excluyendo los territorios que todavía no habían sido conquistados, ¿no? Que era el noreste, Formosa, parte del Chaco y la Patagonia, al menos la Patagonia andina y la meseta, no la costa, se organizan con este sistema, de un sistema de división de poderes, con un discurso democrático y de igualdad, pero que excluía a la gente pobre, excluía a los humildes, excluía a las mujeres. Recién con la reforma de la ley Sáenz Peña empieza a haber una participación de otro sector político, el de los hijos de los inmigrantes, el de los pequeños comerciantes, el de los trabajadores, en la vida política, y ahí nace el primer movimiento popular de nuestra historia, que fue el irigoyenismo. No voy a decir la Unión Cívica, no se enoje alguno si es radical, ¿no? Pero Alvear y tantos otros no parecían muy vinculados a los sectores populares. Pero sí, así el peludo, Irigoyen, era un sector que representaba las aspiraciones de determinado sector social popular. Sin embargo, seguíamos excluidas las mujeres, y sin olvidar las represiones que este sector hizo frente a otros sectores más minusválidos, si se quiere llamar, como eran los trabajadores, como fue la represión en la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde de 1921, y los fusilamientos de cientos de obreros. Pero pese a esa excepción, trataba de tener aspiraciones de defender a sectores populares, de democratizar el sistema conservador que existía en la Argentina de ese momento. Y esto obviamente a los que seguían o adherían a las teorías fascistas que estaban en auge en la década del 20, terminaron dando el primer golpe de Estado, que fue el del 6 de septiembre de 1930, con von Pepe, ¿no? Admirador de los alemanes, que era el general Uriburu, y que lo dio precariamente. Eran solo 2.000 soldados, entre soldados y cadetes del colegio militar, que vinieron caminando de San Martín, y lo echan Irigoyen de la Casa Rosada, con algunos que aplaudían por ahí, pero no estaba muy afirmado ese golpe, y necesitaba una convalidación para que el resto de las Fuerzas Armadas, para que el resto de las instituciones lo aceptaran. Y esa convalidación la dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el famoso fallo del 10 de septiembre de 1930, que convalida. Entonces acá ya hablamos de un poder judicial que tiene funciones muy importantes en lo que hace la institucionalidad y que repercute en la vida de todos los argentinos. Y no solo repercute en la vida de los argentinos de ese momento, de 1930, sino que ese fallo sirvió para justificar los golpes posteriores, los de 1943, los de 1962, los de 1966 y el más nefasto de todos, de 1976.
esa es la cultura predominante, con excepciones como Leticia Lorenzo, ¿no? y otros tantos jueces y magistrados que hay que reconocerle su valentía, muchos derechos, muchos avances de derecho, el reconocimiento de la idea del divorcio, el reconocimiento de la identidad de género, el reconocimiento del matrimonio igualitario, son de creación jurisprudencial. Y el poder que tiene más popular, que es el parlamentario, el que tiene representación popular, viene después a transformar en ley lo que algunos jueces valientes, como reitero el caso de Leticia, se adelantan a las aspiraciones de la sociedad. Pero esto no quita que el Poder Judicial sea el más conservador de todos, el menos democrático, como bien hablaba Flor recién, ¿no? de la necesidad de la democratización, un poder que no es elegido por el pueblo en forma directa, que perdura en sus cargos de por vida, que tienen sueldos bastante alejados de lo que es el promedio de la población, inclusive profesional, del resto del país. Hay jueces federales que rozan casi el $1.000.000 de sueldo mensual, y también tienen la posibilidad de decidir si la persona va a tener libertad o no, si va a tener a su hija o no, si le van a rematar su casa o no, lo que los coloca también en una posición psicológica de ser semidioses, de estar decidiendo la vida o la muerte. Bueno, acá en Argentina no la muerte directamente, pero en algunos amparos de salud también podría ser la muerte, y esto los coloca en esa posición de semidioses que bien describía Ernesto, ¿no? En esos estrados importantes, esos edificios, ni hablar del Palacio de Justicia, donde uno es una hormiguita y parece que los jueces deben medir 20 metros por el tamaño de las puertas que tiene el edificio, deben ser alguna suerte de gigantes, y nosotros hormiguitas. Esto hace que sea un poder judicial elitista, un poder, como bien decía Telma, una casta, y bueno, un poder que está alejado del pueblo y que está destinado solamente para resolver o contener a la clase media, porque la clase alta no resuelve sus problemas en la justicia. Los conflictos entre las grandes empresas se resuelven en el arbitraje, y los pobres, muy pobres, tampoco llegan a la justicia. Si yo quiero alquilar una casita, un departamentito en la Villa 21-24, no me van a pedir garantía, ni firmar un contrato, ni verás, ni antecedentes, ni nada. Y para desalojarme tampoco me van a llevar a juicio. Imaginen ustedes cómo se produce el desalojo de un inmueble alquilado en la 21-24, ¿no? Que no es de las mejores maneras ni de la forma civilizada. Entonces tenemos una justicia que está alejada del pueblo, alejada de los sectores populares. No sé cómo estoy de tiempo, entonces me voy a adelantar y voy a cerrar, no sé cuántos minutos quedan. Como demócrata, Estamos, Cris, estamos casi en tiempo, pero cerrá. Les pido 2 minutos de larga y así cierro la idea. No puede haber una justicia feminista si no es una justicia popular. ¿Y cómo hacer una justicia popular? ¿Cómo democratizarla? Bueno, como la generación del 80, para contrarrestar las ideas conservadoras de la Iglesia Católica, hizo con la Argentina y la transformó, con la inmigración. ¿Qué vamos a traer chinos? No, estoy proponiendo hacer una inmigración social del Poder Judicial. Que el Poder Judicial, al menos en algunas materias donde no se requieren tantos conocimientos técnicos, puedan ser ocupadas por jueces legos, mayor cantidad de juzgados con menores salarios y con jueces legos. De hecho, la provincia de Neuquén tiene jueces legos que son los jueces de paz, que son elegidos por los consejos deliberantes. Podrán decir que hay afinidad o no con el partido político dominante y la naturaleza, la historia política de Neuquén. Pero en Neuquén, el juez, la jueza de paz, que tiene inmediatez con su población frente a un caso de violencia, tiene competencia para adoptar medidas cautelares. Lo primero que hace es adoptar la medida cautelar. Mal o bien la adopta un juez lego, y luego lo remite al juzgado de familia que corresponde a su jurisdicción. Por ejemplo, una jueza de paz de Loncopué adopta una medida cautelar frente a un caso de violencia y después le remite todo a la jueza de Zapala, que está a 140 kilómetros. Bien podríamos tener en las grandes urbes, en los barrios populosos, en la Villa 21-24, infinidad de jueces legos para resolver. Porque también hay una asimetría cultural. El otro día estaba Viviana Canosa, condenando un poco más a la pena de muerte a la mamá de esta chica M,
que todos conocemos lo que ocurrió, y cuando la jueza había dictaminado que se abstengan los defensores y la parte acusadora de hablar de los resultados de la pericia, esta señora lo hizo público, revictimizándola de por vida a la pobre chiquita y culpabilizando a la madre de que la había prostituido antes de estos hechos, que era su tarjeta de crédito para conseguir droga. Pero no sabemos si la madre también es otra Maya, y no sabemos cuántas madres de Maya hay en ese lugar. Entonces necesitamos también una cultura que comprenda la realidad y abordar la problemática especial de cada lugar y de cada cultura. Y tienen que ser los habitantes del propio lugar los que resuelvan en forma pacífica esto del tercero imparcial. Si el tercero es de una sola clase, no es un tercero imparcial. Es un tercero imparcial que está privilegiando intereses de clase y generalmente defendiendo los intereses de los sectores acumuladores de poder, que son los sectores acumuladores de poder económico. No en vano, este mismo poder es el que ha hecho el lawfare, ¿no? ¿Cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado en Brasil? Nos ahorraríamos en Brasil si Lula hubiera podido ser candidato y no hubiera tenido el manejo de la pandemia deshumanizante que ha tenido Bolsonaro, que llegó al poder gracias a el lawfare. O sea que en todos los aspectos, no es que el poder judicial hay que reformarlo para ayudar o perjudicar a todo el cual político, es para ayudarnos y perjudicarnos a nosotros. Nos mata y nos quita la vida a nosotros. Entonces creo que el cambio cultural, además de los cursos, de todo lo que se tuviera que hacer, tiene que pasar por una democratización profunda, y que lo que le está faltando al Poder Judicial es pueblo. Que los otros demás poderes lo tienen, que son los que participan en la elección, y el Poder Judicial es el más alejado del pueblo, y por eso hay que acercarlo inyectándole pueblo dentro de su organización. Muchas gracias. No, gracias a vos, Cris. Bueno, muy importante tu aporte. Desde ya todas las compañeras de Proyecto General agradecidas con tu predisposición y con la de siempre, Cris, para abordar todos los temas. Vamos a dar inicio a la etapa del debate de este conversatorio. Hemos ido captando las distintas preguntas que nos ha ido llegando a los canales de Proyecto General. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Va a ser una pregunta por expositor o expositora, y bueno, luego se hace la pregunta, vienen las respuestas. Si quieren seguir sumando preguntas a los distintos canales, serán bienvenidas. Vamos a dar inicio con las preguntas y con este debate a Telma. Dejaron una pregunta por acá. Te dicen, Telma, ¿cuáles son los puntos más críticos que considerás que padece una persona que accede a la justicia en el marco de una causa judicial? Te dejamos, Telma. Bueno, qué buena pregunta. Es muy complejo, ¿no? Porque yo, por supuesto, voy a hablar desde ciertas subjetividades que tienen que ver con mi caso, que además es muy particular porque tramita en 3 países diferentes. Entonces yo, digo, fui sometida a viajar a otro país. En este país a mí, por ejemplo, se me practicaron, igual me han llegado casos así también en nuestro país, se me practicaron pericias físicas cuando lo que estaba denunciando era un hecho que había sucedido 9 años atrás. A mí eso ya me parece de una aberración brutal, ¿no? Porque no hace falta tener ni siquiera formación en perspectiva de género, con un poco de sentido común alcanza para darse cuenta que es una bestialidad. Perdón, quedó abierto el WhatsApp y lo voy a cerrar para que no esté interfiriendo. Y cada una de esas pericias, ¿no? Para mí han sido muy dificultosas, salvo que una tenga la suerte de toparse con, cuando una presenta pericias de parte, que también es una dificultad porque muchas veces es un gasto económico el que se requiere, se necesita poder tener el recurso económico para poder aportar prueba. ¿Quién tiene hoy por hoy, cuando se hacen los números, son unos $10.000, lo digo en dólares siempre porque es como la forma fácil de que se mantenga al día la cifra, para poder constituir una querella entre un abogado, una abogada, una pericia psicológica, una psiquiátrica. Justo Enrique de hecho, es mi perito psiquiátrico en mi causa, perito de parte, y lo fue ad honorem, porque yo tengo, por eso digo que también yo hablo desde
subjetividades por ciertos privilegios, a pesar de ser una privilegiada dentro de este sistema, porque soy una mujer con recursos, sobre todo culturales, primero, económicos y de contactos, y la visibilidad y la posibilidad de haber sido escuchada, eso ya me corre por completo de la media de quienes se exponen al sistema judicial, y sin embargo lo vivo con muchísimo agotamiento. El tiempo en dos sentidos. Por un lado, el proceso judicial en promedio tarda 7 años, es un promedio, hay más, hay cuales duran menos. Ese tiempo sin dudas no es un tiempo que repare, son 7 años más de la vida conectada a el hecho, ¿no? Me parece interesante tomar esto que decía Flor, salir de la idea de binarismo víctima-victimario, y eso también te lleva inevitablemente 7 años de tu vida pegada a ese proceso, te dejan en el lugar de víctima y que está persiguiendo un victimario. O sea, el tiempo en un aspecto y el tiempo en otro aspecto, que es que no hay respeto al tiempo de las víctimas. Ahora trabajamos en un proyecto de ley que también es complejo, porque coincido con Flor en relación a que la justicia feminista también tiene que salir por arriba de la idea del castigo, porque esa misma justicia es la que tiene mujeres presas de formas injustas. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ir por ese camino? Pero sí voy a hablar en relación a el respeto al tiempo, porque las pocas estadísticas que hay de estudios a nivel internacional, sobre todo hay en abuso eclesiástico, que una víctima tarda aproximadamente 33 años en poder comprender lo que le sucedió, armar su propio relato y tener un proceso de resiliencia. La justicia evidentemente no prescribe las causas mucho antes de 33 años. Lo entiendo en relación a, nos metemos ahí en un tema delicado en cuanto a derechos humanos, si hablamos de imprescriptibilidad de los delitos. Por eso, y esto era algo con lo que, qué buena esta pregunta, porque me viene muy bien a algo que me quedó pendiente por una cuestión de tiempo, cuando yo hablo de la memoria como una de las formas de construir justicia, creo que esta bandera también tan argentina de memoria, verdad y justicia, y tan oportuna en esta época, me parece que hablar de verdad podría ser una salida por arriba del laberinto, porque en Argentina hay un caso, hay 2 hermanas que pudieron denunciar a su progenitor, a pesar de que el delito estaba prescripto. Ellas tuvieron el paraguas dentro de la justicia para dejar asentada su palabra, y no había en eso una búsqueda de castigo, no había una sentencia. Lo que tenían en ese espacio era la posibilidad de dejar su palabra asentada y de no recibir represalias, porque esta es la gran trampa, el gran bozal que les ponen a las mujeres, que nos ponen, que es que cuando nuestras denuncias prescriben, el abusador, el violento, es el que tiene la posibilidad de llevarte a vos a la justicia por calumnias e injurias o por daños y perjuicios, o sea, en la justicia penal o en la justicia civil. Entonces creo que una salida interesante es este ejemplo de juicio por la verdad, en el que no hay, la reparación no está puesta en el castigo al victimario, sino que está puesta en la posibilidad de construir un relato y de contar una historia. Y hoy veía como patrón común en todos nosotros, sobre todo en la exposición de Cristina, la importancia de historizar cuando hablamos de la necesidad de una reforma en relación a todo, ¿no? Historizar siempre se hace fundamental. Entonces, poder hablar, poder dejar nuestra historia sentada, es la posibilidad de construir historia, y eso siempre es reparador. Me parece que esa sería una salida, ¿no? Porque siempre me interesa, además de plantear las problemáticas, buscar cuál es la forma de salir de esos problemas, porque si no se vuelve muy angustiante. Gracias, Telma. Qué importante, casi inescindible esto, ¿no? La perspectiva de género con la perspectiva de derechos humanos a lo largo de todo el proceso judicial. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y no tuve oportunidad de decirlo, pero coincido plenamente con la necesidad de hacer una genealogía, ¿no? De esto, de lo que es el Poder Judicial, como hizo impecable en pocos minutos Cristina, como también la génesis del Poder Judicial, también como defensor de las clases de
las clases altas, ¿no? Las clases de poder económico concentrado, y cómo hoy eso tiene su implicancia en esta figura que conocemos como lawfare, y que en definitiva impacta en la vida de todos y todas, ¿no? Y de todos, en lo cotidiano, digamos, ¿no? Algo que parece tan alejado, tan abstracto, impacta directamente en lo que es la cotidianeidad, así que, bueno, muchísimas gracias. Paso a compartir 2 preguntas para Enrique. Hicieron 2 preguntas, Enrique, una más general y otra más específica sobre tu profesión. Una pregunta: ¿cuál es el rol de los varones en el camino hacia una reforma judicial feminista? Un poco creo que lo abordaste, pero está bueno ampliar. Y la segunda pregunta es: ¿qué principales problemáticas detectás en el marco de los procesos judiciales para la representación de niños y niñas? A ver, creo que hay muchos grupos de varones y varones trabajando individualmente en todo el país, pero lo que no hay es un activo que impacte culturalmente y socialmente en el país y adhiera con su movilización a la lucha de las mujeres y LGTB. Pasa con, si nos fijamos lo que sucede en los medios de comunicación, la representación de mujeres feministas es mínima, porque son las mujeres que incomodan, rompen el statu quo. Bueno, y la representación de varones que rompan el statu quo y que cuestionen las praxis normales que tienen los conductores en la televisión, en los medios, es nula. Es decir, ¿cuántas de ustedes conocen nombres de activistas varones que objetivamente están trabajando en grupos, están atendiendo a varones violentos, lo están haciendo gratuitamente, el Poder Judicial le tira a ellos esa responsabilidad y no se conocen? Entonces, yo creo que va recién cuando logremos un impacto fuerte, logremos formar ese activo socialmente, vamos a tener impacto en el Poder Judicial. Hay otra cuestión que hay en el Poder Judicial, tiene que ver con el tema de la implementación de la ley Micaela. Yo estoy insistiendo bastante con esto de más cuerpo y menos PowerPoint. Más cuerpo y menos PowerPoint. Los PowerPoint no sirven para un carajo. Es decir, los funcionarios judiciales podrán verlo, los que son más sensibles podrán impactar ante algunas definiciones, etcétera, que muy bien podrían haberla leído por internet. Pero pasado 10, 15 días, eso se borró. En cambio, cuando tienen, y esto lo lograremos cuando controlemos un poco el tema de la pandemia y se puedan hacer cuestiones presenciales, necesitamos lograr una cantidad de funcionarios y funcionarias dentro del Poder Judicial que pueda imbricar algunos conceptos teóricos con algunas escenas de su vida. Es decir, que haya una conexión emocional, porque eso es lo que produce transformaciones internamente. Y entonces ahí vamos a tener, sí, varones comprometidos emocionalmente en un proceso de cambio dentro del Poder Judicial. Y la representación, los niños y las niñas dentro del Poder Judicial, yo creo que son los que están más jodidos. Son los que están más jodidos. En general, las instituciones que desde el Estado defienden a la niñez no defienden absolutamente nada. En general, fijémonos en lo que está pasando con el tema de la pandemia. El hecho de que ningún gobierno, yo adhiero totalmente
al actual gobierno. Soy peronista, de izquierda, adhiero al actual gobierno. Pero lo cierto es que ningún gobierno ha hecho cumplir hasta ahora la Ley de Educación Sexual Integral. Y en la medida que no se cumple la Ley de Educación Sexual Integral, a nuestro ministro de Educación y a los ministros de Educación de todas las provincias, y aquí hablo, la responsabilidad es común, ni se les ocurrió ni siquiera hacer un pequeño video de dibujos animados para que le pudiera llegar a los chicos y a las chicas y a los chiques que estaban encerrados en sus casas en manos de sus abusadores, que están sufriendo incesto paterno filial o abusados por abuelos, tíos, etcétera, para que pudieran de alguna forma enviar un dibujito, algo, para denunciar. Han podido llamar mujeres, pero los niños y las niñas estuvieron totalmente abandonados. Y esto no surgió, esta idea no surge, porque no está la decisión política de ponerle límite a los poderes religiosos y a los sectores conservadores, que son los que amparan abusadores, golpeadores, etcétera, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas. Entonces, yo no tengo la solución, no sé, pero cómo lograr una mayor protección para niños y niñas, pero el ataque que se hace a las mujeres madres, protectoras dentro del Poder Judicial, es un ataque también a los niños. Es un disciplinamiento de todos esos cuerpos. Nada más. Muchas gracias, Enrique. Bueno, tenemos una pregunta para Flor. Flor, ¿estás ahí? Acá te dejaron una pregunta, te la leo. Desde tu rol de periodista, ¿crees que los medios de comunicación ayudan a replicar estereotipos de género en el ámbito judicial? ¿Y cuáles consideras, en el caso de considerarlo, y cuáles consideras que son mecanismos de abordaje frente a esta problemática? Todo tuyo. Bueno, sí, claro que reproducen estereotipos de género como todos los ámbitos, y bueno, ya sabemos que es uno de los sectores y uno de los espacios fundamentales para prestar atención y para intervenir si queremos justamente tener una sociedad más feminista en general. Lamentablemente sí, también tienen mucha responsabilidad respecto a cómo devienen algunos casos, algunas historias judiciales que tramitan en la justicia y que los medios, por su lógica o por su forma de tratar las historias o la violencia machista en general, le presta más o menos atención, y eso a veces es problemático. Hay un aprendizaje que yo tengo de las abogadas feministas, porque nosotras hacemos alianzas para poder abordar estas historias, estas situaciones, que es preguntarle a las sobrevivientes, a las víctimas, qué es lo que quieren. Algo tan básico que la justicia no lo hace y que solo lo hacen las abogadas feministas y que las periodistas feministas replicamos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que sus historias salgan en los medios? ¿No lo quieren? ¿Cuál es la reparación que buscan? ¿No? Empezar por esa pregunta y a partir de ahí empezar a hilvanar nuestras historias, nuestras narrativas, nuestra forma de encarar ese caso específico. Porque partiendo de ese conocimiento, partiendo de esa conciencia de hasta dónde quieren llegar y de qué manera, y cómo quieren exponerse o no quieren exponerse, me parece que ahí empezamos a trabajar de una manera más responsable. Los medios de comunicación en general y el periodismo en general no hace eso, el periodismo que no es feminista, digamos, que lamentablemente, a pesar de que hubo muchísimas transformaciones en los últimos años, todavía lo seguimos padeciendo. No llegan a las víctimas, y con el afán de reproducir algún caso por morbo, por espectacularización y por otros mecanismos que intervienen en la reproducción de las historias en los medios, terminan justamente reforzando estos estereotipos. Y bueno, también me parece que ahí tenemos como una autocrítica para hacer respecto a esto que hablaba en mi exposición respecto al denuncismo y cómo fuimos instalando en los últimos años la denuncia como una vía y como
como una forma de salir de una situación de violencia machista en general, porque los medios tomaron eso y no fueron más allá. Los medios, al igual que la justicia, me parece que aplanan esas complejidades y esas tramas más imbrincadas, que justamente dan contexto, que justamente dan texturas más diversas, ¿no? Entonces ahora vemos, cada vez que se habla de una situación de violencia, vemos el 144 abajo, pero poco se explica, como decía Telma, que es una primera puerta de entrada, que es un espacio de asistencia, que no es un lugar para denuncia. Entonces también entran en esa lógica que no queremos reproducir. Creo que el verdadero periodismo feminista lo que tiene que buscar no es solamente acompañar desde la denuncia y la demanda, que es algo que hacemos, que es lo más urgente, sino también poder ayudar a pensar colectivamente qué mundo imaginamos y qué mundo queremos, ¿no? Y todo lo que hacemos nosotras por estar vivas, que es muchísimo, ¿no? Todo ni una menos, pero también el vivas nos queremos. Por eso, para mí ahí, la comunicación feminista, el periodismo feminista, tiene un diferencial. Creo que me fui por la primera pregunta y la segunda, ahora no me la acuerdo, así que te voy a preguntar. A ver, ahí lo reiteramos. La segunda es que era como bastante integradora. ¿Cuáles Sí. considerás que son esos mecanismos de abordaje frente a este problema? Bueno, un poco igual lo expliqué, es esto, es preguntarle a las víctimas y a las sobrevivientes qué quieren contar, cómo lo quieren contar y ser aliadas, digo, ahí la escucha es la instancia que tenemos que habilitar, y la forma de narrar la van dictando ellas. Para mí es así, digo, y es también en alianza, es de una manera estratégica. El periodismo feminista es estrategia. Nosotras pensamos las coberturas con abogadas feministas, pensamos las coberturas con organizaciones. También hemos, por suerte, abortado esta idea de la primicia y de la exclusividad. Yo digo, la sororidad mató a la exclusividad, y muchas veces priorizamos el momento justo en el que las compañeras, las organizaciones o las víctimas o las sobrevivientes quieren contar, y aún sabiendo guardamos esa información que podría ser, en otros términos, o como nos enseñaron en las escuelas de periodismo, una bomba, ¿no? Y lo mantenemos porque también es nuestra estrategia acompañar y que se haga justicia, la justicia que ellas buscan. Así que ahí me parece que algunas pistas por dónde ir, y también se van cambiando, digo, nada es fijo, y yo no creo en los manuales y en los decálogos y en las formas de narrar y no narrar. Es algo que está en constante movimiento y en construcción también con las propias sobrevivientes, las víctimas y las organizaciones, y lo vamos como rearmando y viendo errores y aciertos. Creo que también son necesarios los espacios como de autocrítica, de repensar, de qué estrategias funcionaron, de qué casos e historias contamos de mejor manera y cuáles nos equivocamos, que también tenemos la posibilidad de equivocarnos las feministas, ¿no? Que pareciera que somos infalibles y que no podemos equivocarnos. Sí, nos podemos equivocar, y con toda la buena intención y con toda la sensibilidad y todo el aprendizaje a veces puede salir mal una intervención, pero creo que un periodismo feminista aliado de las víctimas y sobrevivientes va por ese lado, por habilitar espacios de escucha y preguntar cómo podemos colaborar y ayudar. Gracias, Flor. Qué importante también visibilizar esto, el rol del periodismo feminista, porque muchas veces está esta cuestión de que existe, por supuesto, también, que es una mirada desde la hegemonía, ¿no? desde algunos medios concentrados, de que los medios alimentan esa idea, ¿no? de la justicia y del lawfare, y también es necesario los medios como instrumento social, como instrumento de acompañamiento, ¿no? Así que no hay muchos espacios que también visibilicen este rol, y está buenísimo que pueda hacer acá también. Paso con una pregunta para Leticia. Leticia, te preguntan, como jueza, ¿qué parámetros o criterios considera que tiene que tener un fallo para ser entendido como con perspectiva de género?
Yo insisto mucho siempre en que para que un fallo tenga perspectiva de género tiene que estar precedido de una litigación con perspectiva de género, de una producción de la prueba con perspectiva de género y de una investigación con perspectiva de género. Me da un poco de vergüenza porque cuando hablo de esto siempre siento como que salgo en defensa de mi gremio, que no es así y lejos de mí, digamos, no tengo pertenencias, pero sí, la sentencia de un caso es como la cereza del postre, es lo que viene al final, entonces la indignación en general la encontramos en ese momento, pero cuando empezamos a desarmar los casos hacia atrás vemos que muchas veces, a veces no, a veces hay fallos que son terribles y que uno los lee y dice cómo alguien pudo llegar a estas conclusiones a través de estas premisas, porque no hay forma lógica, pero muchas veces hay también una ausencia de trabajo con perspectiva de género. Entonces, ¿qué no tiene que tener para mí un fallo para ser considerado con perspectiva de género? Lo dije un poco cuando hice mi exposición. Una cápite que hable sobre CEDAW, Belém do Pará y la mar en coche, o sea, porque justamente retomando lo que decía Telma, el hecho de que esas convenciones estén vigentes en nuestro país, nos tendrían que atravesar el cuerpo, no ser un recitado que ponemos. Y quiero plantear, me voy a ir un poquito por las ramas porque sé que es mi última intervención, pero me parece que retomando lo de la debida diligencia que introdujo Telma, y pensando que tiene que tener un fallo con perspectiva de género en materia penal al menos, yo creo que una pregunta que siempre nos tenemos que hacer desde la debida diligencia es qué se necesita para esta otra palabrita que tanto nos gusta y que tan poco contenido le damos, que es resocializar a una persona. Porque cuando imponemos una pena, coincido con todo lo que han dicho las chicas, con la visión de Flor sobre esto de repensar el castigo, pero en el escenario que tenemos en la actualidad, que es en materia penal el de imponer el castigo, a mí la verdad es que citar el artículo 8 de Belém do Pará para establecer dónde está escrito debida diligencia y la jurisprudencia que me habla de debida diligencia reforzada, si después no me pongo a pensar a dónde voy a mandar a esta persona y qué necesita en concreto para adquirir herramientas que le permitan volver a la vida libre sin ejercicio de violencia, me parece de un tamaño de hipocresía tremendo, y es lo que hacemos a diario, porque retomando la genealogía que nos hizo Cristina, nosotros en este país y en el mundo occidental, me atrevería a decir, tenemos construida una ejecución de la pena donde asumimos unas cosas que son hermosas, pensándolo desde la perspectiva de género. Asumimos que la gente que cometen delitos contra la propiedad, y que cometen esos delitos contra la propiedad porque no tienen educación o no saben trabajar. Entonces construimos toda la ejecución de la pena alrededor del estudio y del trabajo. Y cuando condenamos a una persona con recursos económicos, sociales, culturales, pero que es una persona que ejerció abusos desde una visión de la violencia como estructura que trasciende a esa persona, lo mandamos preso y le permitimos reducir pena a través de los mecanismos que están establecidos, que son hacer cursos de orfebrería, horticultura, porcelana fría, etcétera, etcétera, pero en términos de darle herramientas para reducir su conducta violenta, tenemos muy poco. Entonces, ¿qué es decidir con perspectiva de género? Plantearnos estas preguntas que necesariamente nos tienen que sacar de la caja en la que estamos. Y por supuesto, mirar la prueba. Yo tengo algunos inconvenientes cuando se plantea esto de que los casos vinculados con violencias necesitan otros estándares probatorios, porque realmente estoy muy convencida de que lo que necesitamos es básicamente valorar la prueba desde la sensatez, no desde la insensatez, valorar la prueba desde cosas como las que sabiamente dijo Enrique, darle la palabra a quienes tienen que utilizar su voz en los espacios procesales, valorar la prueba desde no utilizar estereotipos. ¿Puede suceder que una persona mienta en un proceso? Por supuesto que puede suceder. Lo que yo no puedo hacer es asumir que una persona, por pertenecer a un determinado grupo, un determinado sector, va a mentir.
o viene al proceso a vengarse. Entonces, toda la prueba la tengo que mirar libre de esos estereotipos. Cuando yo saco conclusiones, el gran problema de las sentencias judiciales no es lo que dicen, es lo que dicen entre líneas, es lo que piensan cuando construyen las decisiones. Entonces, cuando yo en las construcciones de las decisiones empiezo a ver que hay saltos al vacío en las conclusiones, es decir, que están atravesadas por estereotipos, que asumen visiones prejuiciosas, que descartan pruebas por el solo hecho de que las presentó una determinada parte, o que no hacen explicaciones. A mí me fastidia, perdón que me extienda, pero me fastidia leer sentencias que son como un relato de todo lo que pasó, sin ningún lugar donde el juez, la jueza, el tribunal, quien tiene que decidir, se haga cargo y diga, bueno, en este punto, eso sí me gusta bien un subtítulo, valoración de la prueba. Bueno, ¿qué le voy a asignar yo a cada una de las declaraciones? Cuando hago eso, necesariamente va a quedar expuesto si decidí con o sin perspectiva de género, porque voy a exponer todos mis prejuicios a la hora de decidir si los tengo, o eventualmente también voy a dejar expuesto, a mí me pasa muchas veces, yo tengo un montón de sentencias revocadas porque hice conclusiones erróneas, pero esto se tiene que poner en evidencia porque si no, no podemos medir calidad. Y una última cosa que quiero referir, que me parece sumamente importante también de discutir en esto que le preguntaron a Enrique, cuál es el lugar de las niñas en los procesos judiciales. Porque las niñas, y con las mujeres muchas veces sucede también, pasan a ser unos objetos de estudio a los que nadie les da pelota, porque están traducidos. Entonces, no importa el testimonio de la niña, el niño, la niña, no importa el testimonio de la mujer, lo que nos importa es qué viene a decir el psiquiatra que estudió a la mujer. Entonces, ahí también hay todo un camino para desandar. Por supuesto, lo dije al principio, el aporte que nos hacen otras disciplinas para comprender los contextos, para comprender dónde estamos situadas, es central. Pero yo no puedo decir fallo sin perspectiva si yo digo que no le creo a la mujer porque el psicólogo me dijo que no tenía que creerle. Fallo sin perspectiva si yo digo que el niño está sugestionado por la mamá porque podría desprenderse de una conclusión de un informe que hizo un psicólogo y no hago el link entre el relato del niño, la niña, de la persona en concreto y el contexto probatorio. Ahí hay ausencia de perspectiva. Entonces lo que necesitamos, ya que a mí en ese ámbito sí me parece que necesitamos mucha escritura y mucho detalle, pero de hechos, de lo que pasó, no de lo que dijeron los alemanes que podía entender, de lo que pasó, de lo que se dijo, y tenemos que hacer explícitos nuestros razonamientos. Eso es lo que más nos cuesta a los jueces, porque ahí es donde se juegan todos nuestros prejuicios. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta, la última, es para Cristina. Cris, considerando que existe una baja inclusión de los colectivos trans en el Poder Judicial, especialmente en puestos de decisión, ¿cuáles crees que son mecanismos efectivos para garantizar su inclusión? Todo tuyo, Cris. Sí, una estaría tentada a responder el CUP, pero el problema es que en nuestro colectivo casi no hay abogadas. Aquí en Capital Federal somos 2, 3, en Mendoza hay una. Son muy pocas las profesionales porque es un colectivo históricamente excluido de la educación, excluido ya en la familia principalmente. Esto está cambiando un poco. La importancia de la ESI también para que cambie, ¿no? Y esto que bien marcaba Ernesto de cómo la Iglesia Católica es reacia, ¿no? a la ESI y se resiste para, bueno, seguir dominando el cuerpo y también seguir encubriendo los abusos, ¿no? Pero es difícil la incorporación de personas trans en el Poder Judicial, mientras para integrar el Poder Judicial se exige ser abogada.
Si el Poder Judicial le hacemos una inmigración y le hacemos un aluvión zoológico, como la burguesía llamaba a la afluencia de un determinado sector social incursionando en la vida política y que al día de hoy sigue siendo despreciado en muchos medios, si logramos que haya un aluvión zoológico, que nos podamos lavar las patas en la fuente no solo de la Plaza de Mayo, sino de la Corte Suprema y de los demás tribunales de justicia, y ahí sí habría posibilidad de que integrantes del colectivo trans, mujeres trans, varones trans, puedan también integrar el Poder Judicial. Mientras tanto lo veo un poquito difícil. Por ahí aparece una jueza trans, tengo suerte en un concurso y me muestran como novedad, como curiosidad en TN o en cualquier otro canal. Pero eso no va a modificar nuestra igualdad de oportunidades y de tratos que hoy no se da, ¿no? Siendo al plano laboral, no al plano del Poder Judicial. Hay un 10% de desocupación post-pandemia y nuestro colectivo tiene históricamente arriba de un 85% de desocupación, ¿no? Hay una asimetría ahí que está señalando la desigualdad de oportunidades y de trato, no porque nos victimicemos, sino porque es un dato de la realidad y un dato que está muy vinculado a esto que señalaba Ernesto de la Iglesia católica, que llama la perspectiva de género, la califica de ideología de género, cuando en realidad se está tratando de derechos humanos, como bien vinculaba a Telma y Florencia. Y bueno, en la justicia no todos se animan a decir lo que piensan, y por suerte hay algunos tontos que lo hacen y nos permite verlo. A mí me ha facilitado Leticia, en un grupo que compartimos, que participamos, me ha facilitado un fallo de un tribunal oral, el TOC 8, donde un famoso juez ultracatólico integrista, el juez Anzoátegui, dice que directamente lo escribe y lo pone, que la perspectiva de género es una ideología de género tributaria del comunismo, una idea fracasada a la cual él no va a adherir. Faltaba que lo firme Pichetto nada más el fallo, ¿no? O Milei, o no sé, o tantos otros de este neofascismo que es alarmante en el mundo, que está progresando, la transfobia, LGBTfobia, Vox en España, los seguidores de Trump tomando el Capitolio, el partido de Alternativa por Alemania, creo que es AfD, Polonia con carteles que dicen ciudades libres de personas LGBT, Hungría ni hablar, ¿no? Aunque el mayor exponente de la transfobia en Hungría, de la homofobia en Hungría, era diputado, eurodiputado, y lo sorprendieron en Bélgica en una fiesta teniendo relaciones con otros hombres, ¿no? A veces también inspeccionar de dónde viene esa transfobia. Pero sí, esta descripción de lo que pasa en el mundo hoy, de cómo estamos no en un neonazismo, sino en un protofascismo que puede eclosionar peor que en el siglo pasado, porque hay una base social marginal muy grande que hasta simpatiza. Los discursos transfóbicos se dan en la cancha, se dan en los barrios populares, donde salir a matar al otro es fortalecerse e imponerse, la deshumanización como discurso de afirmación. Y por eso esto de la urgencia, ¿no? Que Ernesto decía, ya tenemos que hacer la reforma ya, porque está sufriendo la gente. Y yo le quisiera agregar, que comparto lo que dice al respecto Ernesto, quisiera agregar, la tenemos que hacer ya, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de gobiernos nacionales y populares, con la amenaza del lawfare, con la amenaza de los discursos neofascistas, protofascistas, y es el freno que nos va a dar el Poder Judicial, el freno a estos avances del fascismo. No va a haber forma de parar el fascismo si no tenemos un Poder Judicial popular, con este poder clasista que ya lo demostró en el siglo pasado en su sentencia del 10 de septiembre de 1930, va a convalidar cualquier tipo de avance transfóbico. Hace unos días, el domingo, quemaron o intentaron quemar la sede de la CHA, la Confederación Homosexual Argentina, en el barrio de La Boca, acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos camino a las noches de los cristales, esta vez no contra los judíos, sino contra otros colectivos, los zurdos, los K, los choriplaneros, los trabas, los putos. Y bueno, si no reformamos el Poder Judicial,
y es muy difícil que la República, justamente los que agreden son los que se llenan la boca con la República, ¿no? Cuando yo de chiquita escuchaba republicanos en mi casa, que eran familia catalana, se referían a los que habían estado contra Franco, ¿no? Bueno, ahora parece que los republicanos son los que defienden las ideas de Franco, hasta eso se robaron, ¿no? Pero si no hacemos una reforma del Poder Judicial pronto, corremos serios riesgos frente al embate de la protoderecha, el protonazismo, el protofascismo, que está dándose en el mundo con serios cuestionamientos a la democracia. Y la alternativa que proponen a los errores que sí tiene la democracia representativa no están propuestos desde más democracia, sino desde la antidemocracia. Por eso es importante democratizar más el Poder Judicial. No sé si con jueces legos o con el aluvión zoológico en el Poder Judicial, pero sí tenemos que buscar mecanismos para afianzar la democratización del Poder Judicial, porque si no van a venir por nosotros y va a ser peor este siglo que el pasado. Bueno, muchísimas gracias, Cris, y muchísimas gracias a todas y todos nuestros expositores y nuestras expositoras de hoy. La verdad que ha sido un encuentro hermoso, que ha sido un encuentro súper fructífero. En estos tiempos que corren de pandemia, de protocolos, de medidas sanitarias, siempre seguimos encontrando los espacios para compartir, para debatir, para problematizar, y eso es lo que destaco, ¿no? Principalmente. Y ya lo sabíamos un poco antes de arrancar con este primer conversatorio, pero creo que ha quedado ratificada la consigna, ¿no? de la primera charla, que es posible una reforma judicial feminista, y muchísimas gracias a todas y a todos por sus aportes, porque ha sido, la verdad, que un encuentro muy, muy bueno. Y por supuesto, gracias a todas y todos los espectadores que se han conectado y que han mandado sus preguntas, sus inquietudes. Había un montón más, la verdad, pero bueno, por un tema de tiempo, en esta oportunidad no la vamos a poder hacer, pero sí les comprometemos a todos para que haya un próximo encuentro y podamos seguir debatiendo. Y por supuesto, a ser extensiva a ustedes y a todas las que nos están mirando y están conectados a los canales, a los próximos conservatorios, pues seguimos con muchísimas de los puntos que hoy se han tratado, que la verdad que ha habido muchísimos puntos de encuentro, ¿no? Entre todas las exposiciones. Los próximos conversatorios son el 13 de abril a las 18, también por los mismos canales, y el martes 27 de abril. Así que bueno, les invitamos a todas, todos y todes. Muchísimas gracias. Marianela, te cedo la palabra por si querés agregar algo más. Bueno, también agradecer la presencia de este panel maravilloso. Muchísimas gracias a todos y todas quienes participaron en las redes. Y me parece importante, como para cerrar, como conclusión, los aportes de Flor, de Leticia, de Cris, de Enrique y de Telma, que creo que si hay una conclusión que nos deja es que la fuerza y la organización que tiene el colectivo feminista para transformar todo lo que está mal a nuestro paso, creo que es lo único capaz de encaminarnos hacia una reforma transversal del Poder Judicial que todas y todos necesitamos hoy. Hoy, y desde hace mucho tiempo, necesitamos una reforma judicial. Y necesitamos una reforma judicial que sea inclusiva, que sea transversal, que sea popular, pero que además escuche, que tenga el oído puesto en las necesidades de les justiciables, por primera vez en la historia. Si vamos a transformar un poder judicial que decide el rumbo de nuestras vidas en un montón de aspectos, creo que todos como ciudadanos y ciudadanas tenemos ese derecho de participar. Y ¿quién es más que los distintos feminismos para poder iniciar ese rumbo y ese camino que esperemos sea no tan a largo plazo? Así que muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Muy bien, chao. Chao, chao, cerramos la transmisión, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.
Chau, chau. Gracias a todas, a todos.